Vamos a lo que está pasando con la educación, paritarias que no se cierran, que se demoran, cuando se tendrían que estar revisando las paritarias que se tendrían que haber cerrado a principio de año. Bueno, siguen las negociaciones y siempre el riesgo de medidas de fuerza. Así que bueno, vamos a tratar lo que está ocurriendo con el sector universitario. Estamos en línea con Claudia Baigorria, secretaria adjunta de CONADU Histórica. Hola Claudia, ¿cómo te va? Hola, buen día Indiana, qué gusto escucharte. Bueno, igualmente Claudia, pero lamentablemente para esto, no para hablar de una nueva jornada de lucha con alerta de la docencia universitaria, preuniversitaria. Ayer tenía posibilidades de hablar con una docente y bueno, y ante la presencialidad, no presencialidad, lo que les depara a todos ustedes en los próximos días. Y dice, es de loco, se está planteando que tengo que dar la clase por Zoom, pero los que no quieren la clase por Zoom pueden venir presenciales, y los que no tienen aula virtual, no me dan los tiempos, no me dan la cabeza, es una situación de locos. Es así, es así. La situación laboral de la docencia, o sea, de toda la clase trabajadora, ¿no? Pero sí, hablamos de lo que nos atañe, que es la docencia universitaria y preuniversitaria, que en tiempos de pandemia se ha precarizado muchísimo las condiciones laborales. Digo, con todo lo que nos costó conquistar un convenio colectivo de trabajo, 20 años demoramos para que en 2015 recién conquistáramos el primer convenio colectivo de trabajo que regule las relaciones laborales entre la docencia y nuestra empleadora más directa, que es la patronal universitaria, y luego de la cual de quien dependemos salarialmente, que es nuestra segunda nuestra segunda patronal, pero es la que nos paga los salarios mes a mes, que es el Ministerio de Educación de la Nación. Nosotros dependemos directamente del presupuesto que vota el Congreso de la Nación para las universidades nacionales, donde sabemos que aproximadamente un 90% de ese presupuesto se destina a salarios del personal docente y no docente. Entonces, por esto es que la paritaria nacional de los salarios docentes universitarios y preuniversitarios, nosotros lo debatimos con el Ministerio de Educación de la Nación, paréntesis, quien pone los fondos, y nuestra empleadora directa, que son los rectores de las universidades nacionales, ¿no? Pero bueno, en este caso, el ministro Trota se ha dedicado a cerrar paritarias con sectores que no dependen directamente de él, como es el caso de la paritaria nacional docente, con CETERA, UDA, con los gremios hermanos, pero que sin embargo ellos discuten un piso, claro, y a la hora de debatir salarios realmente, cada gremio docente provincial discuten paritarias con sus ministros y ministras de educación en cada una de las provincias, ¿no? Sí, por eso es lo que está pasando, claro, a lo largo y ancho del país. Sin embargo, con nosotros, sus empleados directos, no se nos está convocando, y por eso la jornada de protesta de hoy. ¿Y a qué creen que se debe esta situación? ¿No les importa? Yo diría, a ver, no, yo no creo que sea una cuestión de falta de voluntad política. Es evidente que están trabados los fondos. Es evidente que el ministro Trota no consigue, y el secretario de Políticas Universitarias, Jaime Persic, que se la pasan haciendo anuncios de todo tipo, pero que sin embargo, a la hora de discutir salarios con nosotros, han demostrado ser o bastante poco eficientes o demasiado complacientes, ¿no? Tal vez se debe considerar algún sector, que el sector docente universitario es un sector de privilegio, cosa que no es así. Tenemos enormes franjas que están por debajo de la línea de la pobreza, y tenemos una sobrecarga laboral en tiempos de pandemia, por lo que ha sido el acompañamiento pedagógico a los estudiantes desde entornos virtuales, cosa para la cual no estábamos preparados, no estaba preparado nuestro sector, tampoco las universidades nacionales. Sin embargo, se le puso mucha garra, mucho empuje, mucha voluntad. Hubo muchísimo debate también en paritarias que hubo que convocar de urgencia para establecer nuevos entornos, para establecer nuevos contextos para la realización de nuestras tareas, y donde el lugar de trabajo dejó de ser el aula para ser el comedor de la casa, para ser la habitación, un escritorio en el mejorcísimo de los casos. La mayoría de la docencia no tiene un escritorio en su casa, porque todo el mundo estaba acostumbrado a que el lugar de trabajo era la facultad. Claro, pero estaban cerradas, pero se cerraron. Exactamente, universidades cerradas y aulas virtuales abiertas en nuestros domicilios, compartiendo herramientas tecnológicas con nuestras familias, con IGES también, que con seguridad estaban
estaban virtualizando su aprendizaje educativo y a quienes también había que acompañar, asistir, compartir con ellos desde la señal de internet hasta por allí alguna computadora cuando tenían algún examen o cosas por el estilo, ¿no? Todo muy trastocado, muy dificultado, como todos los sectores de la clase trabajadora, pero quiero decir, nosotros no interrumpimos, entre comillas, la prestación del servicio, aún con la falta de garantías, tanto en materiales, equipamientos, herramientas tecnológicas, como con los salarios que seguimos perdiendo con respecto a la inflación. Al día de hoy estamos 15 puntos abajo y hemos tenido la última paritaria el 12 de agosto. El ministro comprometió llamar una nueva reunión para la semana siguiente, ya estamos finalizando agosto y la paritaria no aparece. Por eso el malestar, por eso la jornada de protesta hoy con visibilización de nuestro reclamo, señalar que no es caprichoso, que no se debe a una situación de que estamos por encima de la inflación y que queremos más, o de que estamos bien laboralmente y queremos más. No, no estamos bien. Incluso también teníamos comisiones con presupuestos aprobados para comenzar a discutir algo tan sencillo, esencial y elemental como es el pago de salario para los trabajadores y trabajadoras docentes que trabajan ad honorem. Ese presupuesto ya estaba votado, ya estaba aprobado, y sin embargo no aparece la mesa de discusión. No aparece tampoco la mesa de discusión de los ascensos para docentes que están en condición de auxiliares de primera categoría y permitir que al menos puedan ascender a jefaturas de trabajos prácticos en estos tiempos que, como vos bien decías al comienzo, te comentaba esa docente, que ya no se distingue cuál es el horario de trabajo, ni tampoco se distingue cuál es la función o la tarea que cumple cada docente, porque las tareas que todo el mundo está cumpliendo en tiempos de pandemia exceden holgadamente a las funciones que le atribuye la categoría suya que establece el convenio colectivo de trabajo. Entonces los auxiliares de primera están también cumpliendo funciones que exceden holgadamente a la jefatura de trabajos prácticos o incluso profesores adjuntos. Sin embargo, cobran como auxiliares de primera salarios que están por debajo de la pobreza. Así que bueno, complejo. Sí, no, estoy tratando de sacar una foto de la situación y realmente me angustia, discúlpame que lo diga así, ¿no? Pero tengo un hijo universitario y uno ve el malestar de los docentes sin ningún tipo de necesidad. O sea, tratando de hacer malabares, porque aparte estamos en una época en que se juntan exámenes finales, preparar los ingresos, ¿no? Como vos bien decías, los docentes con los preuniversitarios. Barajar chicos que vienen de un año y pico de pandemia de la secundaria, ¿no? En algunos de los casos. Con también lo que estos chicos arrastran, porque son situaciones también que fueron muy traumáticas y difíciles para ellos, que en algunos casos se enfrentan por primera vez a parciales, a exámenes universitarios, con un docente que le tiene que poner pila, porque está bajo toda esta situación que vos estás describiendo. Es un panorama nefasto, con consecuencias que esperemos no tengamos que lamentar tanto. Porque ese es el tema. ¿Cuál es la consecuencia de toda esta situación que hoy estamos describiendo? ¿No? Bueno, la consecuencia más directa es que el rendimiento académico no es lo mismo que en presencialidad. Eso lo sabemos, por eso seguimos sosteniendo de que la virtualidad no vino para quedarse, esperamos que así no sea, más allá de la utilidad de las herramientas tecnológicas y el haber podido al menos tener una mínima continuidad pedagógica con los estudiantes, cosa que si no hubieran mediado en los entornos virtuales no hubiéramos podido ni siquiera tener ese contacto en este año y medio de desgraciada pandemia que llevamos soportando, ¿no? Así que en primer lugar reconocer eso, la virtualidad sirvió, y sirvió evidentemente también el enorme esfuerzo y sacrificio de los docentes que hemos estado sosteniendo incluso nuestra propia capacitación. No todo el mundo estaba capacitado para sentarse frente a la computadora y arrancar con una clase. No todo el mundo tenía virtualizados los contenidos de sus asignaturas o tener que reemplazar clases que eran irreemplazables por los contenidos, altos contenidos prácticos, reemplazarlos por otro tipo de contenidos. Entonces entendemos que ha habido una modificación y que nadie puede decir que ha sido en términos académicos un año y medio excelente en ninguno de los niveles educativos, eso desde ya.
pero sí con enorme sacrificio, con enorme responsabilidad y también con buenos resultados, porque en esto que vos mencionabas se han tomado exámenes también, se han recibido profesionales dentro de la universidad pública, aún de manera virtual. Esto es un mérito muy grande de la docencia. Ha habido en el caso de nuestra universidad también acompañamiento por parte de la universidad, pero no ha habido el sostenimiento en lo cotidiano. Entonces la afectación psicofísica de la docencia es muy alta. Esto te lo cuenta todo el mundo, ni hablar las personas mayores, ¿no? Ni hablar las personas de 45 para arriba, te estoy diciendo. Para quienes fue también muy traumático. Pero bueno, se lo hizo, hubo una alta respuesta, más del 90% de la docencia virtualizó efectivamente durante la pandemia. O sea, no estamos hablando de un sector que en un 50% o menos estuvo haciendo trabajo remoto desde su casa. Estamos hablando de un 90% o más de la planta docente que estuvo trabajando desde su casa en virtualidad. Esto no está siendo reconocido, esto no está siendo valorado como consideramos debería ser, y bueno, esperamos esta respuesta. En caso de que no se concrete durante esta semana, ya hoy es jueves, jornada de protesta nuestra, vamos a tener asamblea, incluso DUL convocó a su asamblea para hoy a las 19 horas, vamos a hacer asamblea virtual también, para otorgar mandato para el plenario que vamos a tener mañana nuevamente. Si en el transcurso del día de hoy seguimos sin respuestas por parte del gobierno, mañana por la tarde estaremos definiendo algún tipo de medida ya con seguridad un poco más concreta, tipo suspensión de actividades, apagón o algo para la semana que viene, ¿no? Claudia, así que esperamos se los convoque. Sí, para cerrar, yendo a la información puntual de servicio, esta jornada nacional de lucha, esta protesta de hoy, ¿cómo va a repercutir en el dictado de clases y actividades? ¿O no va a influir en eso? No es paro. O sea, las actividades son normales. Hoy no es paro. Las actividades a lo sumo se pueden llegar a ver afectadas si algún docente que tiene todo el derecho de participar en la asamblea quiere participar en esa franja horaria en la asamblea y puede reprogramar su clase para que no se pierda, porque no está previsto que las clases se pierdan en el día de hoy. Hoy no es paro. Vamos a ver qué es lo que ocurre la semana que viene. Ojalá no tengamos que recurrir al paro. Para nosotros es muy tedioso también planificar un paro en virtualidad. Pero bueno, creemos que la respuesta la tiene el gobierno, así que esperamos que tomen las medidas necesarias para evitar este conflicto. Claudia, muchísimas gracias por el contacto. Gracias a vos, Indiana. Un abrazo a todos y bueno, a los compañeros de ADUL también, a toda la audiencia del programa de ustedes. Bueno, muchas gracias. Hasta pronto. Buen día. Claudia Baigorria, secretaria adjunta de CONADU Histórica.